Mi prometido tiene una ex abusiva y loca. La llamaremos Amanda y a él Daniel. Tienen una orden de restricción mutua, porque la última vez que se vieron, Amanda golpeó a Daniel tan fuerte que el hermano de ella llamó a la policía. La familia de Daniel me advirtió y me contó las horribles historias que habían presenciado, así que ya estaba al tanto de lo realmente loca que estaba ella. Tengo un hijo de una relación anterior, quien tenía 14 meses cuando comenzamos a salir. Cerca de 2 años después de nuestra relación, ambos comenzamos a recibir mensajes de texto de Amanda, exigiendo saber si mi hijo era de Daniel. Daniel se negó a prestarle atención y no le dio ninguna información sobre mi hijo. Entonces ella comenzó a acosarnos unas semanas después. Se quedaba en su auto al otro lado de la calle para poder ver a través de las ventanas de nuestra cocina y sala de estar. Un día, él se fue a trabajar y escuché un golpe en la puerta. Al abrir vi a Amanda parada allí. Apenas abrí la puerta, ella gritó: «Quiero verlo. Necesito saber si es el hijo de Daniel». Intenté cerrar la puerta, pero ella puso el pie en el marco. Mi hijo bajó por el pasillo, probablemente al oír a los perros ladrando y gruñendo. Le dije que fuera a su habitación y cerrara la puerta. Todo el tiempo Amanda gritaba cosas horribles sobre mí y Daniel. Finalmente logré cerrar la puerta con llave, corrí a la mesa de la cocina y llamé a la policía. Cuando llegaron, ella ya se había ido. Daniel volvió a casa del trabajo, y mientras hablábamos de lo sucedido, escuchamos otro golpe en la puerta. Daniel fue a abrir, hasta que escuchó los gritos de ella. Volvimos a llamar a la policía y de nuevo ella se había ido antes de que llegaran. Una semana después estaba en un sendero para caminatas con mi hijo y los perros. Este sendero tiene un pequeño parque infantil donde siempre jugamos cuando terminamos la caminata. Estábamos jugando en el parque cuando noté que mi dogo argentino estaba enfocado en el estacionamiento, gruñendo. Rápidamente llamé su atención y puse la correa en él y en el perro de Daniel. Le dije a mi hijo que tenía 5 minutos más y me senté en la mesa de picnic para vigilar el estacionamiento. En segundos vi el auto de Amanda y comencé a entrar en pánico un poco. Sabía que tenía gas pimienta y 2 perros grandes, pero, conociendo su pasado, me preocupaba mucho traumatizar a mi hijo. Noté que no había nadie más, solo nuestros 2 autos, y rápidamente le dije a mi hijo que era hora de irnos y que lo llevaría en la espalda hasta el auto. Solté a los perros y nos dirigimos hacia el vehículo. Vi que nuestro auto estaba vacío cuando nos acercamos, así que rápidamente subí a mi hijo y le dije que se abrochara, bloqueando su puerta al cerrarla. Gracias a Dios, porque mientras subía a los perros en la parte trasera, escuché cómo jalaban la manija de la puerta. Ambos perros comenzaron a ladrar y a gruñir, y el pastor alemán de Daniel saltó antes de que pudiera cerrar la puerta trasera. Creó suficiente espacio entre Amanda y yo para que no pudiera alcanzarme. Amanda entonces comenzó a gritar: «Ese debería ser mi hijo». Estaba sin palabras, no voy a mentir. No podía pronunciar palabra y solo me quedé allí viendo cómo perdía la cordura. Finalmente recobré el control y llamé al perro de Daniel. Luego rodeé el auto hasta mi lado, subí a la perra en el asiento trasero y luego me subí al asiento del conductor, cerrando todas las puertas con llave. Me fui rápidamente de allí y fuimos a casa. Al llegar, Daniel acababa de salir del trabajo, y mi hijo inmediatamente corrió hacia él para contarle lo que había sucedido. Unas semanas después nos enteramos de que estábamos esperando un hijo y nos mudamos a una casa de campo en medio de la nada. A las pocas semanas empezaron a pasar cosas inquietantes. Un día, mientras estábamos afuera trabajando en las motos de Daniel y de mi hijo, escuchamos que alguien cantaba en el granero. Daniel parecía asustado y me dijo que metiera a mi hijo en la casa de inmediato. Mientras iba hacia adentro, escuché a Amanda reír y supe que iba a intentar hacer algo estúpido. Metí a mi hijo, cerré todas las puertas con llave y llamé al 911. La señal en esa zona es absolutamente horrible, así que no podían escucharme. Solo seguí repitiendo nuestra dirección. Cuando volví afuera, los perros estaban alterados y vi que Amanda tenía algo en la mano. Un pie de cabra. Los 2 perros estaban allí, justo frente a Daniel, ladrando y gruñendo. Ella intentó golpear a nuestro pastor alemán, quien le mordió el pie de cabra quitándoselo de la mano. Daniel no dejaba de gritar que llamara al 911, y yo solo repetía que ya lo había hecho. Tardaron unos 15 minutos en llegar, durante los cuales estuvimos jugando al gato y al ratón alrededor de los camiones hasta que finalmente llegaron los policías y la arrestaron.
La madre de Amanda llamó a Daniel para disculparse, diciendo que había tenido un colapso mental y que no estaba tomando su medicación. Unos meses después, nació nuestro hijo, y fue cuando las cosas realmente se pusieron aterradoras. Ella intentó entrar en nuestra casa una noche ofreciendo golosinas a los perros. Cuando eso no funcionó, gritó: «Despierten, vagos de mierda. Oí que te embarazaste y tuviste un maldito bebé. Despiértense». Daniel saltó de la cama y yo lo seguí rápidamente. Bloqueé la escalera por si lograba entrar. No iba a permitir que se acercara a mis hijos. Amanda empezó a golpear y a patear la puerta, y en un momento dijo: «Voy a sacarte de aquí y a esos bebés, y finalmente podremos tener la familia que planeamos». Daniel mantuvo la calma y seguía preguntándome si había llamado a la policía. Le dije que sí, que ya estaba en el teléfono con ellos. Amanda logró pasar junto a Daniel y comenzó a golpearme antes de que mi perro la mordiera. Me habían hecho una cesárea hacía solo unas semanas, así que no estaba en condiciones de pelear con ella. Finalmente, Daniel logró sujetarla y la empujó fuera de la puerta, cerrándola con llave detrás de ella. Los policías llegaron momentos después y la arrestaron nuevamente. Esta vez, sin embargo, no pudo usar su salud mental como excusa y fue acusada. Han pasado unos 9 meses y recientemente empezamos a recibir más mensajes y cartas extrañas en el correo, en los que decía que ese bebé debería ser mío, que estás viviendo mi vida, y llamándome perra. Ahora tenemos cámaras por todas partes, y hemos instalado cerraduras que realmente aseguran. Siempre estamos muy atentos y alertas cuando salimos con los niños. Aún llevo gas pimienta y tengo un cuchillo en mi bolso, por si alguna vez tenemos otro encuentro con ella. Realmente espero que reciba la ayuda que tanto necesita. Conocí a mi ex en línea cuando tenía 19 años. Cuando comenzamos a salir, fui rechazada de la pequeña iglesia pentecostal en la que crecí toda mi vida. Así que, naturalmente, a los 19 años me aferré a él, porque todos los que podía conocer me habían dejado fuera de sus vidas. ¿Por qué me alejaron? Creían que estaba en un yugo desigual con un no creyente, porque estaba saliendo con un hombre negro de cabello largo que escuchaba a CDC. Pensaba que ellos eran muy críticos, y me sentía atraída por alguien marginado porque sentía que me comprendían. Mi relación con él fue buena durante los primeros 2 años. Yo era increíblemente inexperta, y a sus ojos, sexualmente inadecuada. La dinámica de nuestra relación era que él era 3 años y medio mayor, sabía mucho más sobre la vida que yo, y que debía escuchar sus consejos, porque él sabía mejor que yo. Aproximadamente al cumplir los 2 años de relación, noté que ya no se acostaba conmigo. Se quedaba despierto hasta tarde haciendo cosas en su computadora. Más tarde descubrí que estaba enviando fotos en NSFW a otras mujeres, y recibiendo otras a cambio. Cuando lo confronté, simplemente dijo: «¿Entonces me vas a dejar?». Estaba destrozada, sentía que solo lo tenía a él, así que me quedé. Él explicó que sentía que había encontrado a la persona correcta en el momento equivocado, diciendo que yo era su persona, pero que no había tenido la oportunidad de vivir sus aventuras antes. Me devastó, porque básicamente me estaba diciendo que quería acostarse con otras personas. Fue entonces cuando me presionó para que entrara en el estilo de vida de los intercambios de parejas. Al principio comenzamos a conocer a otras parejas. Él arreglaba todo. Me vestía, me tomaba fotos, y hablaba como si fuera yo para organizar citas con otras personas. Cuando se daban estas citas, no podía funcionar, y luego me culpaba por sus inseguridades. Me sentía manipulada psicológicamente para hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz y satisfacerlo. Podrías preguntarte por qué no simplemente lo dejé. Bueno, él me convenció de que mis amigos y familia no me querían ni apoyaban mis decisiones. Era un pensador muy elocuente, tenía una explicación para todo. Sabía cómo jugar con mis emociones, sabiendo que yo lo quería, y le daba vueltas a todo de tal manera que me hacía sentir que él estaba cuidando de mí. En retrospectiva, me trataba como si fuera su propiedad o su trofeo. Empezó a controlar cómo me vestía, y luego a programar citas con hombres que yo no conocía, pidiéndome que tomara fotos y videos para compartirlos con él después. Siempre he sido una chica bastante reservada, así que todo esto estaba muy fuera de mi zona de confort, y no me sentía segura.
No sentía que podía hablar sin que él pensara que no confiaba en él. Comencé a asistir a esas citas organizadas con hombres para hacerlo feliz, cada vez casi con ataques de pánico, sin saber en qué tipo de situación me estaba metiendo. Una vez al volver de una de esas citas, el hombre con el que estuve me dijo que había grabado nuestro encuentro, pero en realidad había grabado la pared. Esa fue la primera vez que él me golpeó físicamente. Rápidamente aprendí a disociarme como mecanismo de afrontamiento. Entré en modo de supervivencia, convirtiéndome en alguien más para tratar de hacerlo feliz, y cuando estaba en casa, volvía a ser yo misma. Hasta que una noche él organizó una cita para mí mientras simultáneamente renunciaba a su trabajo. Estaba confundida. ¿Por qué renunciarías a tu trabajo sin consultarme primero? Fui a esa cita, con un hombre al que no hubiera tocado ni con un palo de 3 metros, quien ofrecía $200 para acostarse conmigo. Estaba asombrada y horrorizada. Sentía como si estuviera en una pesadilla. Él había dejado su trabajo, y cuando lo confronté sobre arreglar una cita pagada con un hombre al que nunca hubiera tocado, su respuesta fue que era mi turno de mantenernos. La renta se debía en 2 semanas y solo teníamos $30 en la cuenta. Sentí que no tenía opción. Esto continuó durante 5 meses. Me ponía lencería, me tomaba fotos en todas las posiciones que se te puedan ocurrir, las subía a sitios de escorts con un nombre falso, y usaba una app de mensajes para contactar clientes. Nunca me dejaba quedarme con el dinero, ni decidir con quién me veía. Al final de cada fin de semana me agradecía con una buena cena y se quedaba con el resto del dinero para arreglar su destartalado Ferrari de 1974. Después, solo me acostaba en mi cama y lloraba hasta quedarme dormida. Me repetía a mí misma tantas veces que no era feliz haciendo esto. Pero él me decía que necesitábamos pagar nuestras cuentas. Era intimidante, degradante, y un cascarón del hombre que creía amar. Mi último cliente fue alguien de la policía. Sabían todo sobre él porque él se quedaba en el vestíbulo mientras me veía con los clientes. Me separaron de él y me preguntaron qué estaba haciendo mi pareja. Les mentí y les dije que estaba de acuerdo y que lo hacía voluntariamente, porque me habían enseñado a no delatar ni confiar en la policía. Me dieron un cargo menor por prostitución. Lo dejé 2 semanas después, mientras estaba en su nuevo trabajo de mesero. Empaqué todas mis cosas y volví a casa. Esto fue en 2014. Desde entonces me he casado y he tenido 2 hijos, pero recientemente descubrí videos míos que él subió a sitios pornográficos, donde han estado desde 2014. Uno de ellos muestra mi rostro con más de 500,000 reproducciones. ¿Es demasiado tarde para presentar cargos por tráfico sexual? Esto sucedió en el estado de Virginia. Este video en el sitio pornográfico era un video privado entre él y yo. Necesito que lo eliminen. Tengo una carrera, 3 hermanos, un esposo y niños que no deben enterarse de esto. No sé cuáles son mis derechos ni cómo manejar esta situación porque lo he evitado desde que escapé de esa vida. Y ahora todos estos sentimientos regresan. Él robó mi inocencia. Me hizo sentir vergüenza de contar mi historia. Mintió sobre mí a todos los que conocemos para protegerse. Ahora está casado en otro estado, pero me ha bloqueado en todas las redes aunque tengo acceso a la cuenta de su esposa. ¿Qué harían ustedes si tienen algún consejo? Por favor, háganmelo saber. Soy un chico británico y la historia gira en torno a mi ex. Supongo que, mirando hacia atrás, siempre hubo señales de advertencia. Sin embargo, en su momento las ignoré porque eran tan pequeñas que solo las percibí con el tiempo. Llamaré a mi exnovia Amelia. Estaba en mi primer año de universidad cuando la conocí a los 18 años, y esta fue mi primera relación. Me enamoré de ella rápidamente porque me parecía perfecta. Era muy pegajosa, pero en ese momento no me di cuenta de que eso podría ser un problema. Amelia era una de mis compañeras de piso en nuestra residencia, y cada vez que visitaba a mis padres, que afortunadamente no vivían muy lejos de la universidad, ella se molestaba. Me enviaba mensajes constantemente, literalmente como 50 mensajes, diciéndome que no podía esperar a que volviera o de repente, recibía una mala calificación y necesitaba que regresara al dormitorio para apoyarla. En ese momento, pensaba que era normal que ella fuera tan apegada. Tampoco prestaba atención a estas crisis que tenía, porque estaba demasiado concentrado en apoyarla como para darme cuenta de que probablemente las fingía para hacerme volver.
Nuestra relación fue muy rápida. Nos conocimos en septiembre y para finales de ese mes ya era mi novia, pero nuevamente, era mi primera novia, así que no me di cuenta de lo extraño que podía ser. Teníamos habitaciones separadas en nuestra residencia universitaria, pero en cuanto fuimos novios, se mudó a mi habitación y se negó a usar la suya para nada. En el Reino Unido no es típico compartir habitación, y solo teníamos una cama individual, al menos en mi residencia, así que estaba bastante apretado compartir una cama tan pequeña. Le expresé esto, pero se sintió molesta y me hizo sentir como un idiota, así que lo acepté. Disfrutaba estar con ella, pero siendo completamente honesto conmigo mismo, me sentía un poco asfixiado, incluso en ese entonces. En el verano después de nuestro primer año, decidimos ir de campamento el fin de semana, solo nosotros dos. Mi novia solía ir de campamento con su familia, pero yo nunca lo había hecho antes, así que pensé que sería divertido. Su cumpleaños era por esas fechas y uno de los regalos que le compré fue un set de perfumes. No sé si la marca existe fuera de aquí, pero es una tienda llamada So, y venden estos sets grandes. Le gustaban varios de esos perfumes y de hecho se llevó 2 de ellos al campamento, lo cual no me pareció raro. Nuestro primer día de campamento fue genial al principio. Encontramos el lugar perfecto y ambos estábamos de buen humor. Sin embargo, todo cambió más tarde en la noche. Mi novia intentó iniciar algo, si me entienden, y yo no quería. Ahora sé que no tengo que justificar eso. Ella se alejó de mí como si la hubiera quemado cuando me negué y se metió furiosa en la tienda. Estaba confundido y me sentía incómodo, pero decidí dejarla en paz. No quería que se sintiera rechazada, pero a pesar de mi buen humor ese día tenía dolor de cabeza. No había dormido bien la noche anterior debido a la emoción, y la falta de sueño siempre me provoca dolor de cabeza. Mi novia salió de la tienda, pero ahora estaba completamente desnuda. Le pregunté por qué estaba desnuda y me dijo que quería recordarme lo que me estaba perdiendo. Esto me hizo sentir muy culpable, y traté de explicarle que aún me sentía atraído por ella, solo que no quería tener sexo en ese momento, y le pedí que no lo tomara tan personal. Ella me lanzó una mirada fulminante y dijo que se quedaría desnuda hasta que hiciera algo específico con ella. Me reí, hasta que me di cuenta de que estaba completamente seria. Tomé un tono más serio y le pedí que se vistiera y que dejara de actuar así. Comenzó a gritarme, diciéndome que era un mal novio, y que no tenía idea de lo hiriente que era que rechazaran su cuerpo. Le repetí que no lo tomara de forma personal, pero la discusión continuó. Finalmente empezó a llorar y terminé abrazándola porque no sabía qué más hacer. La situación entera fue surrealista. Me dijo entre lágrimas que lo sentía, y que solo estaba insegura. Traté de consolarla y finalmente se vistió. Nos acostamos y la abracé mientras mirábamos el atardecer. Su comportamiento era indudablemente perturbador y extraño, y lo analizaba en mi mente mientras la abrazaba. Si hubiera sido una chica en mi situación, probablemente habría reconocido lo inapropiado de su comportamiento, pero traté de hacerme creer que todo estaba bien. Me costaba mantener los ojos abiertos, y el aire estaba enfriándose una vez que se ocultó el sol. Fui consciente de que mi novia me decía que fuéramos a la tienda para dormir, así que eso hicimos. Como no hacía tanto frío, solo me dormí en ropa interior. Mientras me desvestía, mi novia dijo algo sobre ser íntimos de nuevo, y estaba a punto de decirle que no comenzara una discusión cuando me lanzó una almohada y me dijo que me relajara. Su comentario me molestó porque me hizo recordar cómo reaccionó antes. Quería dejarlo pasar porque necesitaba dormir. Ya saben, esa sensación cuando tienes un dolor de cabeza y sientes cómo se va el dolor al cerrar los ojos en la oscuridad. Eso sentí, y fue como el cielo. No sé cuánto tiempo estuve durmiendo cuando desperté sin poder respirar y con la cara mojada. Sentía olor a perfume, y mi nariz se sentía fría y empapada en agua o algo así. Traté de sentarme, pero estaba ahogándome. Me sentía como si tuviera gas en las vías respiratorias. Grité, pero no recuerdo qué dije o qué ruido hice. Solo estaba en pánico. No podía abrir los ojos, pero podía escuchar a mi novia riéndose a mi lado. Me tomó algunos minutos darme cuenta de que me había rociado perfume directamente en la cara. Debió haberme rociado un montón porque, como dije, sentía como si tuviera gas en las fosas nasales. Tosía como loco y trataba de abrir los ojos. Busqué mi botella de agua y me la vertí por encima. Traté de abrir la tienda para salir, pero no podía ver ni respirar bien. Me tomó una eternidad calmarme.
Logré salir al aire fresco de la noche y eso ayudó. Luego me froté la cara con una de nuestras mantas y traté de respirar profundamente. Honestamente pensé que iba a morir en esa tienda. Cuando me calmé y sentí que podía respirar de nuevo, me giré para mirar a mi novia. Ella estaba fuera de mi vista, así que volví a la tienda, y estaba acostada como si estuviera dormida. Entonces le grité, lo cual no me enorgullece, y le pregunté qué demonios pasaba. Al principio ni siquiera me respondía. Me dijo que no le gritara, pero yo continué gritándole, preguntándole qué me había hecho. Al final me dijo que era solo una broma, que había usado uno de sus perfumes para rociarme en la cara y quería ver cuánto tardaba en despertarme. No podía creer lo que estaba escuchando y me puse completamente fuera de mí. Le grité preguntándole si estaba loca y que podía haberme asfixiado. Ella gritó de vuelta, haciendo un comentario grosero sobre que, tal vez, si hubiera dormido con ella antes, no lo habría hecho. No podía creer lo que escuchaba, era como una película de terror retorcida. Discutimos ida y vuelta. Mi novia lloró, pero no la consolé. Salí de la tienda furioso con mis mantas y me envolví en ellas. No me siguió y no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche pensando en todo lo que había pasado. Mi teléfono tenía algo de señal, pero era pésima. El bosque en el que estábamos estaba aislado y no me sentía con ánimos de hablar con nadie, aunque podía haber llamado a mis padres o amigos. Estaba demasiado asustado para dormir, en caso de que muriera por haber inhalado tanto perfume. También tenía miedo de no ir a un hospital, pero traté de decirme que si iba a morir ya lo habría hecho para entonces. Debía haberme quedado dormido en algún momento, porque cuando desperté ya había luz. Mi novia estaba despierta y actuaba como si nada hubiera pasado. Me vestí y le dije que me iba. Parecía genuinamente confundida porque dije eso. Le dije que necesitaba tiempo para pensar después de lo que pasó anoche, y eso la hizo estallar. Comenzó a gritarme, diciéndome que era un novio horrible y que ya no la quería. Le dije que si era tan mal novio quizás no debería estar conmigo. Esto la hizo llorar, y para ese momento, ya había tenido suficiente. Empaqué todo, cargué el auto y le insistí en que subiera, pero ella se negaba. Tuve que llamar a su madre para informarle de la situación, y tuve que cerrar las puertas del coche con llave porque mi novia empezó a golpear las ventanas y a gritarme para que no llamara. No podía creer lo que estaba pasando. Nunca había sido violenta antes y nunca había visto ese lado de ella. No me fui hasta que llegaron sus padres. Entonces me fui directamente a la casa de mis padres, donde les conté casi todo lo que había pasado. Omití la parte del sexo porque me daba mucha vergüenza decirlo, especialmente frente a mi madre y mis hermanas menores. Mi padre me dijo que Amelia era una mala influencia y que realmente debería terminar con ella. Sabía que tenía razón, y supongo que ya habíamos terminado en cierto sentido, después de mi comentario de que no debería estar con ella si pensaba que era tan malo. Fui al hospital para que me revisaran por lo del perfume, y estaba bien. El doctor me dijo que tuve suerte porque podría haber sido mucho peor para mí. Sabía que tenía razón. Esa noche, Amelia llenó mi teléfono de llamadas rogándome que volviéramos. Respondí a una de las llamadas y le grité que estábamos terminados. Tuve que gritarle para que pudiera oírme, ya que ella también me estaba gritando. Aún asistíamos a la misma universidad, y fue un infierno. Gracias a Dios no tuve que vivir con ella después de ese verano, pero sabía mi horario y me seguía tratando de hablar conmigo, suplicando otra oportunidad. Publicaba estados en Facebook sobre mí, llamándome narcisista y diciendo que le había roto el corazón. La mayoría de la gente veía a Amelia como una persona desequilibrada por sus constantes ataques en Facebook hacia mí, pero aún así fue difícil de sobrellevar. Algunos de mis amigos incluso se burlaron cuando les conté toda la historia, pero todas mis amigas estaban horrorizadas y me decían que si un chico trataba de presionar a una chica para tener sexo, la mayoría de la gente reconocerían lo mal que está eso. Amelia no estaba haciendo la misma carrera que yo, pero aún así me seguía por el campus, y si salía siempre aparecía en los mismos lugares que yo. Tuve que dejar de ir a mis clubes y bares habituales, e incluso cambiar la hora en la que iba a hacer la compra. Finalmente apareció una vez en mi nueva residencia, y le rogó a mi compañero de piso que la dejara entrar para verme. Tuvimos que llamar a seguridad, pero se fue antes de que llegaran. Hablé con el equipo de apoyo de mi universidad, pero no hicieron mucho. Siempre me decían que me mantuviera alejado de ella y que la ignorara.
Sentí que me culpaban por ser acosado por ella, o tal vez simplemente no les importaba, o quizás ambas cosas. Me gradué el año pasado, ahora tengo 23. Evité a Amelia como a la peste en la graduación, y tan pronto como terminé, me mudé. Solo en el último año he estado procesando toda la locura que sucedió. Mi nueva novia me ha ayudado mucho a reconocer cuán abusiva y tóxica realmente fue Amelia conmigo. Realmente espero que cualquiera que escuche esto sepa que nunca debe ignorar las señales de advertencia, y siempre debe tener cuidado con alguien pegajoso. Usualmente, no es algo bueno si una relación avanza a toda velocidad, especialmente si no se siente natural. Siempre ten cuidado cuando conozcas a nuevas personas y recuerda que ninguna bandera roja es demasiado pequeña. Si alguien trata de culparte o presionarte para tener sexo, corre en dirección contraria. No he visto ni escuchado de Amelia desde que me gradué, y realmente espero que se mantenga así. No sé cuál es su problema, pero claramente tiene problemas mentales graves. Espero sinceramente que nunca le haga esto a nadie más. Durante 2 años viví la vida de sexo desenfrenado y libertinaje que viene con ser un Don Juan. Lanzaba piropos a cualquiera que respirara, esforzándome en ganarme el corazón de mis objetivos solo para meterme en sus pantalones. Me volví experto en no acostarme con la misma chica 2 veces, y llevaba la cuenta de cuántas mujeres podía conquistar en una semana. No siempre fui así. Al entrar en mi primer año de preparatoria, era el ejemplo perfecto de relaciones monógamas. Miraba con desprecio a las personas que lanzaban sus cuerpos al primero que se les cruzara, y lo decía en voz alta en muchas ocasiones. Como estudiante de primer año, salí con una chica llamada Sara por cerca de 1 año, hasta que ella rompió mi corazón en las vacaciones de verano. Estaba devastado, y así continué hasta bien entrado mi segundo año, pasando la mayor parte del tiempo en un estado constante de autocompasión. Sin embargo, salí de ese letargo cuando conocí a Joy. Sabía que era alguien especial desde el momento en que salimos por primera vez, y cuando nos dimos nuestro primer beso, estaba seguro de que era la persona con quien quería pasar mi vida. Desafortunadamente, ella no sentía lo mismo. Salimos durante 2 años antes de descubrir que me estaba engañando con alguien de su grupo juvenil de la iglesia. Una vez más quedé destrozado, y en ese momento juré que, si los corazones rotos eran inevitables en las relaciones, sería yo quien los rompiera. Al comenzar mi último año, me convertí en una fuerza sexual a temer. Las chicas que se sentían traicionadas por mí advertían a sus amigas, pero inevitablemente lograba encantarme con cualquier chica que quisiera antes de romper su corazón en pedazos. La gratificación era indescriptible. Cada conquista era una descarga de adrenalina, era un monstruo. Esta tendencia continuó en mi primer año de universidad, aunque mi notoriedad disminuyó un poco, ya que había bastantes chicos de fraternidad jugando el mismo juego. Aún así, reconstruí mi reputación desde cero y me dieron, en tono de broma, el apodo de Matavírgenes en algunos círculos y así se quedó. Me abrí camino a través de todo mi primer año, alcanzando casi unas 200 mujeres, hasta justo antes de la semana de exámenes finales. Fue entonces cuando conocí a Daniel. Desde el momento en que la vi supe que nunca querría a otra chica. Era absolutamente hermosa, con el pelo corto y castaño, en un estilo pixie muy lindo, y los ojos azules más preciosos que había visto. Cuando reía, las esquinas de esos ojos se arrugaban y mi corazón se derretía. Decidí presentarme, pero desafortunadamente, mi reputación me precedía. Me reconoció de inmediato y me dijo que me fuera al diablo. A pesar de esto, estaba decidido a demostrarle que merecía su atención. Me esforcé por mostrarle que realmente me importaba. Le compré flores, escribí canciones y poemas, y juré públicamente que abandonaría mi vida de lujos si aceptaba estar conmigo. Citas reacias se convirtieron en encuentros a medianoche. Esos encuentros se transformaron en cenas con sus padres, y en algún momento nos enamoramos. Estaba completamente enamorado de Daniel, y una sola mirada a esos bellos ojos azules me decía que ella sentía lo mismo por mí. Una mujer había puesto mi mundo de cabeza en un instante, y estaba agradecido por ello cada día. Nunca fui más feliz que cuando estaba con Daniel. Para nuestro segundo año, decidimos vivir juntos tras ahorrar algo de dinero en verano y sacar algo de los ahorros, logrando conseguir un pequeño y acogedor apartamento cerca del campus.
Pasábamos el día ocupados como estudiantes, yendo de clases en las mañanas al trabajo por la tarde para pagar la renta. Pero las noches compensaban ese esfuerzo. Las pasábamos en el sofá, con una película de fondo, que inevitablemente terminaba en risas y besos, y en mí simplemente observándola, admirando su hermoso rostro y esos ojos azules que me habían hecho enamorarme de ella. Hacia el final de nuestro segundo semestre, Daniel tuvo que irse al estado vecino. Según una llamada de sus padres, su abuela, que vivía allí, estaba en muy mal estado de salud y se estaba apagando rápidamente, y querían que ella estuviera allí en sus últimos días. Daniel estaba angustiada y pasó varias horas llorando en mi hombro mientras le acariciaba el cabello, asegurándole que todo estaría bien. La ayudé a empacar su maleta y la llevé a la estación de autobuses para despedirla. Me entristecía verla irse, pero comprendía que la familia debía ser lo primero. Logré mantenerme distraído la primera parte del día con la escuela y el trabajo, pero al caer la noche, me di cuenta de lo solitario que estaba el apartamento sin Daniel. Me senté en el sofá viendo un DVD, pero sin prestarle atención realmente, pensando en cuánto extrañaba al amor de mi vida. Ella me había mandado un mensaje una hora antes para decirme que iba a una zona con mala recepción, así que la comunicación sería limitada por un tiempo. Le respondí que entendía y añadí un "te amo", con un signo de interrogación esperando respuesta, pero no recibí nada. Sin más distracciones abrí mi computadora para revisar mi Facebook, cuando mi teléfono vibró 2 veces. Un mensaje de texto. Alcé el teléfono ansiosamente esperando noticias de Daniel, pero el número que aparecía no lo reconocía. El mensaje tenía solo 4 palabras. ¿Recuerdas a Sydney? Me rasqué el cuello y busqué en mi memoria. Sydney. El nombre no me sonaba de nada. Estaba a punto de cerrar el teléfono cuando vibró nuevamente. El mismo número había enviado otro mensaje. ¿Recuerdas a Nisha? Ese nombre sí me sonaba. Nisha fue una estudiante de intercambio rusa en mi último año de secundaria, una de las muchas conquistas de mi vida anterior. Escribí su nombre en Facebook y encontré su perfil. Había numerosas publicaciones en su muro con variaciones de "recen por Nisha" o "espero que la encuentren pronto". Al parecer había ido de campamento y estaba desaparecida desde entonces. Mientras revisaba su perfil, mi teléfono vibró nuevamente. Desbloqueé la pantalla. ¿Recuerdas a Tasha? Me mordí el labio pensando. El nombre me sonaba familiar. Tras un momento recordé que era una de las chicas de una fraternidad con la que salí en mi primer año de universidad. Salí con ella por una semana para ganar su confianza. La conquisté y nunca volví a llamarla. Busqué su perfil en Facebook y para mi sorpresa, era muy similar al de Nisha. Tasha había ganado boletos para un crucero a través de un concurso de radio, pero de alguna manera desapareció entre su casa y el barco. Al parecer no había ningún registro de su entrada al barco. Mi corazón comenzó a latir más rápido en mi pecho. Esto era demasiado extraño para ser simple coincidencia. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Recuerdas a Lidia? No me molesté en tratar de recordar, simplemente busqué el nombre en Facebook y hice clic en el primer resultado. Otra chica de la universidad, desaparecida desde hacía un mes. Mi corazón se aceleraba. Mi teléfono no paraba de vibrar y seguía vibrando toda la noche. ¿Recuerdas a Devon? Desapareció en un campamento. ¿Recuerdas a Erika? Se fue a la playa el fin de semana y nunca volvió. ¿Recuerdas a Raven, a Cheyenne, a Mónica? Nombre tras nombre aparecía en mi bandeja de entrada, y nombre tras nombre resultaban estar desaparecidas en Facebook. Todas las personas con las que alguna vez estuve estaban desaparecidas, y lo habían estado durante semanas. Tenía que saber qué estaba pasando. Abrí el historial de búsquedas recientes de mi computadora y comparé los nombres con los contactos en mi teléfono. Excluyendo a mi madre, mi tía y Daniel, el único nombre que quedaba era el de Erin Morgan. Puse mis manos temblorosas en mi rostro para tratar de calmarme. Erin. De repente recordé. Erin era la chica de la biblioteca escolar, una chica muy reservada con gafas gruesas y un temperamento explosivo. La busqué durante meses hasta que finalmente accedió a estar conmigo, y luego la dejé de inmediato. Después de encontrarme accidentalmente con ella en el campus un día, procuré evitarla. La mirada que me dio ese día era puro veneno. Generalmente las chicas que jugaba lo tomaban con calma y lo contaban como una pérdida. Pero si las miradas mataran, estaría muerto en un instante. Sus ojos destilaban odio puro. Sacudí la cabeza.
No era momento para perderme en mis pensamientos. Claramente Erin Morgan estaba detrás de todo esto. Se había mudado y estaba casando a mis exnovias. Tenía que llamar a la policía. ¿Me creerían? No importaba. Algo debía hacerse. Tomé el teléfono y estaba a punto de llamar cuando vibró de nuevo. Un mensaje con imagen. Lo abrí. ¿Recuerdas a Daniel? Mi corazón se detuvo, temeroso de lo que podría ver, y abrí la imagen adjunta. En el suelo, en un charco de sangre, estaba el par de ojos azules más hermosos que jamás había visto. Cuando me mudé para ir a la universidad, las cosas se pusieron realmente mal para mí. Verán, soy una persona muy callada y me resulta difícil hacer amigos. La mayoría del tiempo simplemente no veo el sentido. No me gusta la gente que he conocido en general, así que cuando me mudé, las cosas no salieron bien. Todo iba terriblemente mal. La universidad era muy difícil y tenía problemas para pagar la renta. No sabía qué hacer. Una noche decidí que me iba a suicidar. Caminé hacia un puente cercano con la intención de saltar. Cuando llegué estaba oscuro. Solo había unas pocas luces alrededor, apenas iluminando el área. Pensé en mi vida y me di cuenta de que no tenía nada por qué vivir. No sabía lo que estaba haciendo, ni siquiera me importaba mi carrera universitaria. Mis calificaciones estaban bajando, no tenía amigos, y mi familia no se preocupaba por mí. Cerré los ojos mientras me inclinaba más y más, listo para saltar. Fue entonces cuando escuché una voz femenina gritándome que me detuviera. Honestamente me asustó un poco y me hizo retroceder. Ella vino a hablarme y pude notar que me tenía lástima. Era evidente que yo no era nada especial, pero, a pesar de eso, nos hicimos amigos, y con el tiempo nos acercamos más y más. Con el tiempo nos volvimos muy cercanos. Créelo o no, esta amistad con ella cambió completamente mi vida. Hice un giro de 180 grados y en 2 años tenía puros dieces, varios amigos, y la hice mi novia. Las cosas no podían ir mejor, y nuestra relación siempre fue así. Las cosas siguieron siendo increíbles por 4 o 5 años. Conseguimos una pequeña casa en el campo, ambos teníamos empleos bien remunerados, y las cosas no podían ser mejores. A veces pienso en esa noche en que casi termino con mi vida, imaginando qué habría pasado si ella no hubiera estado ahí. Probablemente estaría muerto. Hubo un par de razones, algunas por mi culpa, pero la principal fue que ella ya no era la misma. Antes solía ser tan feliz y positiva, y siempre me ayudaba a mejorar como persona, pero ahora era solo una sombra de lo que fue. No hablaba conmigo, no me decía qué le pasaba. No sé qué cambió, pero algo cambió. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas, y cuando recuerdo cómo sucedieron, me doy cuenta de que debí haberlo visto venir, pero nadie quería verlo venir. Comencé a encontrar animales muertos alrededor de la propiedad, algunos terriblemente mutilados, y no sabía qué pensar. En varias ocasiones le pregunté, pero siempre lo minimizaba. Pero un día apareció un perro muerto, horriblemente mutilado, justo en nuestro porche delantero. Cuando le pregunté, dijo que no lo había notado. Ahora no había manera de que no lo hubiera visto. Estaba justo en el porche, y ella salió para ir al trabajo ese día. No había manera de que no lo viera. Fue entonces cuando supe que me estaba ocultando algo. No sé exactamente qué, pero empecé a sospechar que era una asesina en serie o algo así. Es decir, eso hacen los asesinos en serie, ¿no? Torturan animales. Sé que fue débil de mi parte, pero me tragué su excusa barata y continué con mi vida. Sé que debía haberla dejado entonces y allí o haber llamado a la policía, o hacer que la evaluaran mentalmente, pero simplemente no lo hice. Para ese entonces llevábamos 3 años emocionalmente separados. Seguíamos viviendo juntos y ocasionalmente teníamos algo de romance, pero no era nada especial, y sé que ella sentía lo mismo. Fue alrededor de este tiempo que me hice amigo de una chica de un bar local. Nos hicimos amigos y, tras desahogarme, terminamos teniendo sexo y honestamente se sintió tan bien. Se sintió bien estar con una persona real y no con una especie de robot sin emociones. Aún así, me sentí culpable. Traicioné a mi esposa, y no debía haberlo hecho. Si realmente estaba tan decepcionado de ella, debía haberla dejado. Pero me quedé por todas las razones equivocadas. La siguiente vez que la vi, ella podía notar que me sentía culpable, y sorprendentemente, no pareció importarle.
Le confesé que la había engañado con una chica y le dije que nunca volvería a suceder, que necesitábamos trabajar en nuestro matrimonio. Pareció estar bien, pero ahora me doy cuenta de que no estaba para nada bien. Hicimos una cita para ir a terapia de pareja y parecía que todo iba bien después de eso. Hasta que un día estaba viendo las noticias y vi que una mujer había sido brutalmente asesinada, horriblemente desfigurada. Todo su cuerpo estaba quemado. Era lo peor que había visto en mi vida. Estaba tan desfigurada y destrozada que daba asco. Pero reconocí su rostro. Era la chica del bar. Fue entonces cuando supe que debía salir de ahí. Empecé a ver más y más animales muertos alrededor de la propiedad. Y un día llegué a casa del trabajo y vi un pájaro muerto, horriblemente destrozado y desfigurado. Y simplemente di media vuelta y me fui. Fui a casa de mis padres y llamé a mi esposa para decirle que la dejaba y que no volvería jamás. Eso fue probablemente lo más valiente que he hecho en mi vida. Ella sonaba extraña al teléfono. No porque reaccionara exageradamente ni nada. Apenas reaccionó. Eventualmente encontré un pequeño departamento en una zona aislada e intenté seguir adelante con mi vida. Hace un par de días noté algo. Noté que estaban apareciendo animales muertos alrededor de donde vivía. Sabía que era ella. Sabía que estaba ahí. Estoy realmente asustado y no sé qué voy a hacer a continuación. Esto pasó hace 2 años. Me llamo Javier y mi novia en ese momento era Sandra. Sandra y yo comenzamos a discutir por una chica. Solo me estaba enviando mensajes sobre comestibles de marihuana. La chica solo quería saber quién tenía comestibles y cuáles eran los precios. Recuerdo que fui al baño y cuando regresé a la sala, vi a Sandra con mi teléfono y parecía enojada. Empezó a hacerme preguntas sobre la chica. Preguntas típicas como si le estaba siendo infiel o si era bonita. La más perturbadora fue si esa chica estuviera aquí ahora, ¿la besaría a ella o a mi novia? Esa fue la versión PG de lo que realmente preguntó. Le dije que solo me había enviado mensajes sobre comestibles, y además, la chica ni siquiera se interesaba en los hombres, pero creo que mi novia no sabía eso. Seguimos discutiendo por unos 20 minutos. Empecé a decir que esto era una tontería, y recuerdo que miré el reloj y eran las 11 de la noche. Como ella se quedaba en mi casa esa noche, le dije que deberíamos dejar de pelear y tratar de dormir o ver una película. Estuvo de acuerdo y pusimos una película. Estábamos viendo Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. Mientras mirábamos la película noté que estaba en su teléfono escribiendo rápido y muy concentrada en él. Cada vez que me inclinaba un poco para ver qué estaba haciendo, ella movía el teléfono y me daba la espalda. Seguimos viendo la película hasta que escuché a alguien en la puerta. Dije, me pregunto quién puede ser a esta hora. Miré el reloj nuevamente y ya era la 1 de la madrugada. Mi mamá estaba en su cuarto durmiendo, pero cuando escuchó el timbre se despertó preguntando quién era. Le dije que no sabía, pero que iba a averiguarlo. Así que, mientras me dirigía hacia la puerta, escuché a mi novia susurrando, como si estuviera en el teléfono o algo así. No le presté mucha atención. Llegué a la puerta y miré por la mirilla. Vi a un tipo vestido de negro prácticamente de pies a cabeza. Le hablé a través de la puerta y le pregunté qué quería. Él respondió, «Solo estoy aquí para entregar un paquete, lo siento por la tardanza». Y yo pensé, ¿quién entrega un paquete a la 1 de la madrugada? Le dije que se fuera y que podía volver en otro momento a entregar el paquete. Él dijo, «No», en una voz profunda y autoritaria. Justo en ese momento mi exnovia Sandra se acercó hacia mí con una sonrisa extraña en su cara y me dijo, ¿de verdad no me vas a decir quién es esa chica que te manda mensajes? Le expliqué que no era nadie importante, que ni siquiera la conocía bien, y que ese no era el momento adecuado para preguntarme algo así, especialmente con alguien en la puerta. Hasta el día de hoy, lo que me dijo después me sigue dando escalofríos solo de pensarlo. Me dijo, el tipo de la puerta está aquí para deshacerse de ti. Al principio solté una risa nerviosa y le dije que eso no era gracioso. Ella me respondió, sí lo es, al menos para mí lo es. Mientras esto ocurría, el tipo en la puerta seguía forcejeando con la manija, tratando de entrar, así que me apoyé contra la puerta para evitar que lograra entrar. Cuando miré hacia atrás, Sandra había desaparecido. Pocos segundos después, regresó con un cuchillo en la mano y dijo, o él va a encargarse de ti, o yo lo haré.
Empecé a entrar en pánico, pensando qué iba a hacer. No podía morir allí. Justo en ese momento escuché una voz autoritaria que decía, «Aléjate de la puerta». Pensé para mí, ¿qué demonios? Abrí la puerta de un tirón y ahí estaban los policías. Uno de los oficiales le dijo a Sandra que soltara el cuchillo, porque cuando aparté la vista de ella al abrir la puerta, estaba literalmente justo detrás de mí. El oficial le gritó para asustarla, y ella soltó el cuchillo de inmediato. Aparentemente, mientras todo esto sucedía, mi mamá llamó a la policía y explicó la situación lo mejor que pudo. Fingió estar dormida para no llamar la atención, pero para poder pedir ayuda lo más rápido posible. La policía arrestó a ambos y los llevó a la comisaría. Resulta que el tipo que estaba allí era su primo, y todo el tiempo que la película estaba puesta, ella le estaba enviando mensajes diciéndole que viniera a encargarse de mí. Me alegra estar vivo hoy. Mi mamá me salvó la vida. Ni siquiera quiero imaginar qué habrían hecho conmigo. Evangelina tenía 16 años cuando conoció a Ramiro en el campo de fútbol. Ella era animadora junior y él era receptor, 2 años mayor que ella. Al principio de su relación, Ramiro parecía el joven perfecto y educado, con quien los padres de Evangelina estaban contentos. Pero eso pronto cambió. Las amigas de Evangelina se dieron cuenta de que el comportamiento de control de Ramiro iba en aumento y no era sano, y la alentaron a dejarlo. Ramiro le decía cómo vestirse y cómo comportarse. Incluso se quedaba afuera de su lugar de trabajo por horas esperando. Inicialmente, Evangelina estaba convencida de que sus amigas se equivocaban, pero rápidamente se cansó de inventar excusas para justificar el mal comportamiento de Ramiro. Volvían a estar juntos, luego se separaban y luego regresaban una y otra vez durante sus 2 años de relación, hasta que ella finalmente lo terminó para siempre. Todo empezó cuando Evangelina estaba en una fiesta con sus amigos, celebrando la victoria del equipo de fútbol Bobcats. Evangelina apenas llevaba un rato en la fiesta cuando recibió un mensaje de texto que decía, «Ve a tu coche con tus llaves, ve sola». El mensaje era de un número desconocido. Evangelina respondió preguntando quién era. Encontró a su amigo Marcos, y él la acompañó hasta el coche para ver qué estaba pasando. No vieron a nadie ni nada sospechoso, así que volvieron a la fiesta. Evangelina inmediatamente recibió otro mensaje. ¿Qué parte de sola no quedó clara? Evangelina respondió, «No estoy sola porque no sé quién eres». Los mensajes de repente se volvieron amenazantes. «No quiero tener que herir a un ser querido». Evangelina no podía creerlo. Tenía que ser una broma. «Tengo a alguien que amas. Si no cumples, lo heriré. Si le cuentas a alguien sobre esto, igual lo lastimaré». Aún así, Evangelina pensó que alguien le estaba haciendo una broma, y decidió ponerlo a prueba. «Muéstrame. Sin fotos, deja de jugar y haz lo que te digo. Conduce hasta el final de la entrada. Si no lo haces antes de las 11:50, lo lastimaré. No traigas a nadie». Evangelina empezó a sospechar de quién estaba detrás de los mensajes. Su exnovio Ramiro. «Sé que eres amigo de Ramiro, pero ya basta». La respuesta fue, «No te haré daño. Solo haz lo que digo y él no será lastimado». Evangelina quería que esto se detuviera. «Solo llamaré a la policía. Sé que eres amigo de Ramiro. No soy estúpida y no lo vas a lastimar. Te voy a bloquear. No soy amigo de nadie, lo tenemos ahora. Tienes hasta las 11:50. Sé que Ramiro te dijo que hicieras esto, no soy tonta. Lo tenemos ahora mismo. Él no ha puesto a nadie en nada. Si estás bien con que lo lastimen, es tu decisión. Te voy a bloquear, esto es una estupidez. Quizás quieras contestar su llamada. Le vamos a permitir usar su teléfono para llamar a alguien antes de que lo lastimemos. 4 minutos. Si llamas a la policía, muere». Evangelina no contestó. «Has tomado tu decisión. Si quieres escuchar sus llantos y gritos, llámalo». A las 12:17 de la madrugada, recibió otro mensaje. «Está en la zanja al lado de tu casa. Es una pena que de repente no valores la vida de alguien. Quizás quieras revisar si está bien, ya que no te importa. Déjalo allí tirado. Estaba inconsciente cuando lo dejamos». Evangelina y Marcos salieron para mirar. Encontraron a Ramiro tirado boca abajo en el borde del jardín. Pronto se les unieron los amigos de Evangelina, que no se creyeron la actuación de Ramiro y pensaron que estaba fingiendo. Evangelina le preguntó a Ramiro qué estaba haciendo allí.
Ramiro actuó confundido mientras se sentaba sosteniéndose la cabeza. No sé cómo llegué aquí, fui secuestrado. Evangelina no estaba convencida de la gravedad de la situación. Simplemente pensó que lo hacía quedar como un patético. Quería que la dejara en paz, pero esa noche recibiría un último mensaje del número desconocido. Esa fue tu advertencia. Volveremos. La próxima vez será peor. La humillación también es divertida y verte hacer que parezca un loco nos hizo la noche. Nos vemos pronto. Evangelina no respondió. El día siguiente fue normal para Evangelina. Fue a la escuela y luego fue a casa a cambiarse antes de ir a ayudar a su madre en el trabajo voluntario en la escuela primaria local. Mientras se cambiaba, notó a un hombre caminando por el medio de la calle. No podía ver su rostro, pero lo vio cruzar el césped hacia la puerta de entrada. Evangelina estaba sola y no sabía qué hacer. Solo había una persona lo suficientemente cerca para venir a ayudarla. Evangelina le envió un mensaje a Ramiro. Estoy temblando y llorando, te odio, pero te necesito ahora mismo. Ramiro respondió. Ya voy, estoy acelerando, dame un minuto. La madre de Evangelina, Jennifer, se preocupó cuando Evangelina no llegó según lo planeado, así que fue a casa para ver qué la estaba reteniendo. Encontró a Evangelina en la entrada, confrontada por Ramiro. Esto enfureció y preocupó a Jennifer, quien ya había prohibido la presencia de Ramiro en su casa después de su última ruptura. Le ordenó que se fuera. Evangelina parecía alterada, genuinamente asustada, y esta preocupación se transmitió a sus padres. Pero no hubo más incidentes esa noche, y la familia se fue a dormir. En medio de la noche, un ruido fuerte despertó al padre de Evangelina, Mark. Luego volvió a suceder. Mark se levantó a investigar. Parecía el sonido de una puerta golpeando, pero nada parecía fuera de lugar en la casa, así que supuso que era su hijo y volvió a la cama. A la mañana siguiente, Mark fue el primero en salir de la casa para ir a trabajar como era habitual. Más tarde, Jennifer despertó a los niños para la escuela. La madre fue a revisar a Evangelina y no obtuvo respuesta. Evangelina no parecía escuchar sus gritos y no abría los ojos cuando la sacudía. Evangelina no parecía estar respirando. Jennifer corrió a llamar a los servicios de emergencia. Estaba frenética para cuando le respondieron, llorando y hablando rápido en su intento de pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Le dijo a la operadora que Evangelina no respondía y fue transferida a los paramédicos. Para cuando la pasaron, la madre de Evangelina ya sabía la verdad. Evangelina estaba inconsciente y se había ido. La policía comenzó a investigar la escena del crimen y pronto descubrió 2 agujeros de bala en las paredes de la habitación de Evangelina. Esos eran los 2 sonidos de golpes que su padre había escuchado en la noche. Siguiendo la trayectoria, la policía encontró 2 casquillos de bala en el jardín afuera de la habitación de Evangelina. Cuando preguntaron quién podría querer hacerle daño a Evangelina, sus padres inmediatamente pensaron en una persona: Ramiro. Ramiro recurrió a todas las principales redes sociales para contarle al mundo su gran pérdida, su gran dolor, sus grandes problemas, y para conseguir simpatía y atención. Se internó en el hospital durante la noche mientras se desahogaba con sus mejores amigos, Nathan y Axel. Les mostró el arma que le había robado a su abuelo, el arma que había mentido sobre tener. Pero Ramiro rápidamente les aseguró que el arma era solo para protección y nada más. Desde que fue secuestrado y dejado por muerto en una zanja, simplemente no se sentía seguro. El arma le daba esa seguridad. Axel y Nathan compartieron sus crecientes sospechas con los detectives, quienes se mostraron interesados al saber del robo del arma. Los 2 amigos acordaron grabar en secreto a Ramiro hablando sobre el arma, y estuvieron listos para actuar cuando Ramiro les pidió ayuda para deshacerse de ella. La policía arrestó a Ramiro cuando estaba a punto de arrojar el arma al río Tennessee, y lo llevaron a interrogatorio. Las mentiras de Ramiro fueron expuestas cuando lo confrontaron con las grabaciones, las cuales se reproducirían en el juicio. Ramiro admitió haber disparado a Evangelina, pero afirmó que nunca había tenido la intención de herirla. Como en sus otras jugadas, aseguró que solo intentaba asustarla para que ella buscara su guía y protección, como lo había hecho antes. Al igual que sus amigos, el jurado debió pensar que era un mal actor, ya que solo tardaron 4 horas en declararlo culpable de asesinato en primer grado y acoso. Fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía siento cómo se me eriza la piel. Sé que no es una historia de terror en el sentido clásico.
de esas que involucran fantasmas o monstruos. Esto fue algo real, algo tangible que podría pasarle a cualquiera. Quizá eso es lo que hace que sea más aterrador. Mi nombre es Paul, y esta historia ocurrió hace aproximadamente 2 años, cuando vivía en una pequeña ciudad en el sur de Francia. Era una época normal de mi vida, con mis rutinas de universidad, amigos y familia. Fue en ese ambiente cuando conocí a Camille, una chica encantadora y aparentemente amable, de ojos verdes y una sonrisa que, en ese momento, parecía sincera. La conocí en la universidad, y desde el primer momento me cautivó su personalidad, su entusiasmo y su forma de ver la vida. Comenzamos a salir, y al principio todo fue perfecto. Camille y yo éramos inseparables. Pasábamos horas hablando de cualquier cosa, riéndonos de tonterías y compartiendo nuestro tiempo libre. Era fácil estar con ella, y me hacía sentir querido. Para mis amigos y mi familia, Camille era una persona encantadora, alguien que parecía ser una buena influencia en mi vida. Sin embargo, con el tiempo, noté algunos detalles en su comportamiento que, aunque sutiles al principio, se fueron volviendo cada vez más evidentes y eventualmente preocupantes. Camille tenía una forma extraña de ponerse celosa. No era el tipo de celos que uno podría esperar en una relación común. Iba más allá. Si me veía hablando con una compañera de clases, o si me demoraba en contestarle un mensaje, Camille se molestaba. Sus preguntas pasaron de ser inocentes a interrogaciones insistentes. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué no contestaste de inmediato? ¿Es alguien que te gusta? Mis amigos comenzaron a notar su comportamiento y con el tiempo, dejaron de hacer bromas sobre ella, aconsejándome sutilmente que debía tener cuidado. Yo traté de justificarla. Pensaba que era solo una fase y que al final superaría su inseguridad. Pero la realidad es que cada vez se volvía más difícil. Las discusiones aumentaban, las llamadas y mensajes se volvieron constantes, y ya no podía ir a ningún lugar sin que ella me preguntara dónde estaba, con quién y cuánto tiempo iba a tardar. Después de meses de discutir, de intentos por calmarla y de intentos por hacerla entender que debía confiar en mí, llegué al límite. Las cosas se habían vuelto insoportables, y finalmente le dije que debíamos terminar. La noticia no le cayó bien. Su reacción fue completamente opuesta a lo que yo esperaba. En lugar de aceptar el fin de la relación y seguir adelante, comenzó a insistir en que estaba equivocado, en que podía cambiar y que aún podíamos estar juntos. Lloraba, me mandaba mensajes llenos de disculpas y promesas de que todo sería diferente. Le dije que no. Le expliqué que, por más que lo intentara, ya no podía seguir con alguien que no me permitía ni siquiera respirar sin cuestionarme. Pensé que con el tiempo lo aceptaría y que ambos seguiríamos adelante. Pero estaba equivocado. Lo que comenzó como llamadas y mensajes pidiéndome una segunda oportunidad, se transformó en algo mucho más oscuro. Unos días después de nuestra ruptura, comenzó a aparecer en lugares que frecuentaba. La veía en la cafetería donde tomaba mi café de la mañana, en el supermercado donde hacía mis compras, e incluso en la estación de tren cuando iba a visitar a mis padres. Al principio traté de ignorarlo. Pensaba que quizá estaba exagerando, que esos encuentros eran coincidencias desafortunadas. Pero no pasaron muchas semanas antes de que esas coincidencias se convirtieran en algo cotidiano. Empezó a seguirme a todos lados. Si iba a la biblioteca, ahí estaba. Si salía a cenar con amigos, encontraba una excusa para acercarse, casualmente. Empezaba a notar cómo me observaba desde la distancia, con una expresión que pasaba de tristeza a algo mucho más perturbador. Un día, tras salir de la tienda donde suelo comprar provisiones, noté que Camille estaba ahí, esperándome. No había nadie más alrededor. Sin decir nada, comenzó a caminar hacia mí, con una expresión fría y sin emoción. Entonces vi que llevaba algo en la mano. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era. Un cuchillo de cocina. Mi corazón dio un vuelco. No entendía cómo habíamos llegado a este punto. Sin pensarlo, eché a correr y para mi horror ella hizo lo mismo. Camille comenzó a correr tras de mí por las calles vacías. Corrí lo más rápido que pude, pero no dejaba de escuchar sus pasos detrás de mí. Era como una pesadilla hecha realidad, el tipo de escena que solo se ve en películas. Mi respiración se volvía pesada y el corazón me latía en los oídos. En un momento, logré doblar una esquina y esconderme detrás de unos contenedores. Desde ahí,
La vi pasar corriendo, cuchillo en mano, con la mirada completamente desencajada. En ese momento entendí que estaba en peligro real. Esperé unos minutos hasta asegurarme de que no había rastro de ella y regresé a casa casi en estado de shock. Esa noche no pude dormir. Me repetía a mí mismo que debía hacer algo, que no podía seguir ignorando esta situación. Los días siguientes me la pasé encerrado, intentando evitar cualquier encuentro con Camille. No respondí sus mensajes, bloqueé su número y me mantuve alejado de los lugares que frecuentaba. Me sentía como un prisionero en mi propia vida, cada vez más aislado. Pero una noche, cuando pensaba que las cosas quizás se habían calmado, ocurrió lo peor. Esa noche, mientras estaba leyendo en la cama, escuché un fuerte estallido. Antes de poder reaccionar, escuché otro y luego un tercero. Fue como si el mundo se detuviera. Me tomó unos segundos entender lo que había pasado. Alguien había disparado contra mi ventana. Los vidrios estallaron en 1000 pedazos, y sentí como la adrenalina inundaba mi cuerpo. No pensé en otra cosa que en protegerme y escapar. Me tiré al suelo y me arrastré hacia la puerta, cuidando de no hacer ruido. No podía ver a nadie afuera, pero sabía que debía salir de ahí. Cada sonido en la noche me hacía pensar que Camille estaba esperando fuera, lista para hacerme daño. Después de salir de mi apartamento, me dirigí directamente a la estación de policía. Les conté todo, desde las primeras veces que apareció hasta los disparos en mi ventana. La policía finalmente tomó mi caso en serio y decidieron realizar una investigación en profundidad. Revisaron la escena y encontraron casquillos de bala en el jardín, justo fuera de mi ventana. Al día siguiente, fueron a la casa de Camille y encontraron un arma de fuego que coincidía con los casquillos. La arrestaron esa misma noche. Cuando la vi esposada con esa mirada fría e inexpresiva, supe que había hecho lo correcto al denunciarla. Aún no ha recibido una condena, pero me han dicho que podría pasar entre 6 y 7 años en prisión. Desde entonces me mudé de ciudad intentando dejar atrás esta pesadilla. Aunque sigue en prisión, no he dejado de mirar sobre mi hombro, temiendo el día en que vuelva a estar en libertad. Con el tiempo, el caso fue avanzando y finalmente llegó el día del juicio. Aunque Camille estaba en prisión preventiva, el proceso fue agotador y escalofriante. Fue la primera vez que me vi obligado a revivir cada detalle ante el tribunal, a contar cómo la persona que una vez quise me había perseguido, amenazado y, finalmente, atacado. Verla en la sala, con su rostro inexpresivo, pero sus ojos fijos en mí, me provocaba un frío en la espalda que no había sentido desde aquella noche de los disparos. El juicio fue largo, con los abogados exponiendo detalles de su inestabilidad mental, tratando de argumentar que sus acciones eran producto de una enfermedad. Presentaron mensajes de texto, registros de llamadas y, por supuesto, los peritajes balísticos que coincidían perfectamente con el arma que encontraron en su casa. Todo parecía claro, pero cada día en el tribunal me desgastaba emocionalmente. Saber que estaba a unos metros de distancia observándome era una prueba para mi cordura. Durante esos días, cada noche volvía a casa exhausto. Me asaltaban pensamientos aterradores, como si su sombra me persiguiera incluso en mis sueños. Era como si aún no pudiera liberarme de ella, aunque estuviera detrás de las rejas. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra parecía esconder su figura, y aunque la lógica me decía que estaba segura en prisión, mi instinto me gritaba que aún no estaba libre de su influencia. Después del juicio, la situación debería haber mejorado, pero la realidad fue que mi vida no volvió a la normalidad. La gente me decía que ahora estaba a salvo, que Camille recibiría una condena que la mantendría lejos de mí por años. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Comencé a experimentar pesadillas recurrentes. La veía en mis sueños, siempre observándome desde una esquina oscura, con esos ojos llenos de resentimiento y desesperación. En las pesadillas, siempre comenzaba de la misma forma. Yo estaba solo en mi habitación. La luz era tenue, y al mirar por la ventana, veía su rostro, observándome desde la calle. A veces, en mis sueños, corría hacia la puerta. Intentaba escapar, pero siempre la encontraba en el camino, bloqueándome el paso con ese cuchillo o el arma en la mano. Y me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor y sin aliento. Esos miedos persistentes me llevaron a tomar medidas extremas. Contraté seguridad en mi edificio y, cada vez que me mudaba, me aseguraba de que mi nueva dirección no fuera de acceso público.
Dejé de usar redes sociales durante mucho tiempo. Cerré mis cuentas y eliminé cualquier rastro digital que pudiera vincularme a mi paradero. Cada persona desconocida que se me acercaba me ponía en estado de alerta. Incluso dejé de ver a muchos amigos, temiendo que Camille pudiera manipular a alguien para localizarme, tal como había hecho antes de los disparos. Después de meses, empecé a aceptar que quizá nunca volvería a vivir en paz. Las noticias del caso de Camille llegaron a mis oídos, y supe que aún no había sido condenada formalmente. Esto me sumió en una incertidumbre constante. ¿Y si lograba reducir su pena? ¿Y si, de alguna manera, conseguía salir antes? La sola idea de que pudiera salir en libertad me paralizaba. A pesar de que la mayoría de las personas a mi alrededor me decían que eso era poco probable, no podía evitar sentir que, si lograba salir, intentaría buscarme. Las veces que mencionaron que podría recibir entre 6 y 7 años de prisión me parecieron insuficientes. Ese tiempo para mí no bastaba, porque sabía que el odio que me tenía no se desvanecería con el tiempo. Si lograba salir, temía que intentaría terminar lo que había empezado aquella noche. Con el paso del tiempo, decidí que necesitaba reconstruir mi vida. Me mudé a una ciudad diferente, en otra región, donde nadie conocía mi historia. Cambié de trabajo y comencé a enfocarme en mi carrera, intentando dejar atrás el trauma. Pero la paranoia no desaparecía. Cada vez que veía a una mujer de cabello castaño en la calle, mi mente me jugaba malas pasadas, haciéndome pensar que podría ser ella. Empecé a ver a un terapeuta, quien me ayudó a entender que el miedo que sentía era parte del proceso de superación, que necesitaba aprender a manejarlo. Aunque las sesiones de terapia ayudaron en algo, siempre quedaba una parte de mí que no podía olvidar lo vivido. Por las noches a veces me encontraba mirando por la ventana, asegurándome de que no hubiera nadie en la calle. Mi terapeuta me recomendó que escribiera lo que sentía, que relatara mi experiencia porque, según él, ponerlo en palabras podría ayudarme a liberarme. Así que aquí estoy, contándoles esta historia, esperando que al escribirla pueda dejar de revivir esos momentos. Hoy sigo sin saber qué será de Camille. Las últimas noticias decían que probablemente la condenen pronto, pero ya no estoy en contacto con su familia ni con nadie que pudiera saber algo de su vida. No quiero saber nada. Solo sé que, con el tiempo, poco a poco, he aprendido a retomar mis rutinas, a hacer nuevos amigos y a sentirme seguro en ciertos momentos. Sin embargo, la experiencia me dejó una lección profunda y aterradora. Nunca conocemos verdaderamente a alguien hasta que muestra su peor lado. Lo que comenzó como una relación inocente y romántica se convirtió en una pesadilla que puso en riesgo mi vida. Y aunque hoy puedo contar la historia sin que me tiemble la voz, el miedo sigue ahí, como una sombra que me recuerda que lo que viví fue real. Ojalá esta historia sirva de advertencia para quienes lean. Si alguna vez notan señales de celos extremos, de control o comportamientos sospechosos en alguien cercano, no lo ignoren. Aprendí por las malas que a veces las personas que parecen normales pueden volverse peligrosas. Hoy Camille sigue en prisión, esperando una condena definitiva. No tengo idea de si alguna vez volveré a saber de ella, pero cada día que pasa agradezco estar vivo y haber sobrevivido a una relación que podría haber acabado de la peor manera.